Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, 1:20 del mediodía, y ya les avanzábamos que hoy teníamos un programa cargado de solidaridad, con esa carrera de Entre Culturas, pero también un programa cargado de cultura. Ya en el sumario ya les decía que íbamos a hablar de ese libro, Una historia minera Reocín. Está con nosotros su autor, Mario Iglesias. Muy buenos días. Buenos días. Mario, 32 años, una historia minera, Reocín, una obra magnífica. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, pues surge, yo soy vecino de Reocín de toda la vida y bueno, cuando me ofrecieron hacer el trabajo fin de carrera de la licenciatura en Geografía por allá por el 2008-2009, pues uno de los trabajos que se ofrecían era algo sobre la mina de Reocín y sobre el espacio industrial y sobre el espacio minero, la evolución de ese espacio minero a lo largo de 150 años. Enseguida dije que sí, pues claro, algo que es de mi casa, de mi pueblo, pues claro, enseguida elegí. Claro. Entonces tengo muchos vecinos, tengo muchos amigos, familiares incluso, que durante muchos años se dedicaron a ser mineros en las minas de Reocín, no solo de Reocín, de la zona de Mercadal, Encartes y toda aquella zona. Entonces pues elegí hacer ese trabajo y poco a poco pues una cosa te va llevando a la otra. Haces un trabajo fin de carrera, pero como encuentras muchísima más documentación, pues lo que hice fue empezar a recopilar, a hacer entrevistas a gente, antiguos vecinos, antiguos mineros, y me encontré con tal volumen de información que pues bueno, decidimos hacer un pequeño libro como es este. Un gran trabajo de documentación del que hablaremos en unos minutos, todos esos testimonios que ha recogido de los vecinos, que al final no es las experiencias de cada uno de ellos que podemos encontrar en esta historia minera, pero para todos aquellos que no tengan ni idea, los espectadores de este libro, ¿qué es lo que se van a encontrar en estas páginas, Mario? Pues bueno, por un lado hablamos de la historia de la mina de Reocín y del pueblo de Reocín, que bueno, la descubrieron el yacimiento en el año 1856 y cerró en el 2003-2004, con lo cual casi 150 años de historia extrayendo zinc de la mayor mina de Europa de ese mineral. Pero yo me centro desde el punto de vista de lo social, no tanto desde el punto de vista técnico de la mina, sino del pueblo. Un pueblo que se creó prácticamente en exclusividad, que eran poco menos que 4 casas cuando en 1856 abrió la mina, en casas que había en el monte, y que se creó alrededor de esa mina para trabajadores de la mina, para infraestructuras para la mina, y que, bueno, que llegó a ser el mayor pueblo del ayuntamiento, de más población, fijémonos que llegó a haber hasta 3.000 empleos directos en la mina en algunos años, más todas las subcontratas que había, de talleres, etcétera. Llegó a ser el pueblo con más población del ayuntamiento, incluso por encima de Puente San Miguel, que es la capital, por así decirlo, municipal. Y de hecho el ayuntamiento se llama Ayuntamiento de Reocín, toma el nombre de la localidad. Una historia, como señalas, sobre todo más que desde la parte técnica, desde esa parte social. Sí. Efectivamente, Reocín, un pueblo que aumentó muchísima gente que vivía allí, pero que desgraciadamente, ¿no?, tras esa catástrofe, tras ese hundimiento, tuvo que dejar incluso el pueblo para irse a localidades cercanas. Sí, históricamente pues, yo me he centrado en dos hechos fundamentales, aunque hay 3, lo que pasa que la catástrofe de agosto del 60, en que hubo 22 muertos por la rotura del dique de la Luciana en Torres, pues bueno, eso está ya más contado en prensa, más información acerca del tema, pero hay 2 puntos, dos hechos, como es el hundimiento de la mina en el año 1965, ese 7 de enero de 1965, que no se produjo ninguna víctima mortal, pero que efectivamente muchas de las casas del pueblo quedaron derruidas, muchas de las infraestructuras quedaron desbaratadas y mucha gente pues, se fue a vivir a las zonas limítrofes de la comarca, pues Puente San Miguel, Ganzo, Torres, Valles, Helguera, incluso muchos a la zona de Torrelavega, Barrio Covadonga, la Inmobiliaria, etc. Muchos de ellos reconstruyeron sus casas en Reocín, pero muchos otros ya no volvieron, con lo cual pues digamos que en 1965 fue el punto de inflexión en el pueblo, que pasó de tener 2.000 habitantes a tener 1.000 y poco, y ya en el 82 fue cuando llegó la explotación a cielo abierto a lo que era la zona del pueblo, a los barrios de Pomares, de Izán, el barrio obrero, y literalmente pues lo que hizo la Real Compañía Asturiana de Minas, ya entonces era AXA en el año 82, Asturiana de Zinc, que es la titular actual, pues literalmente pues tuvieron que dinamitar el pueblo y eliminar el pueblo. Entonces toda esa gente se tuvo que ir a vivir a esas zonas, al barrio Santa Bárbara de Puente San Miguel, se construyó, a Torres, todas estas zonas. Entonces, pues bueno, pues como muchos vecinos me decían, como muchos antiguos mineros me decían,
la mina se construyó un pueblo alrededor de la mina, pero la mina también eliminó un pueblo. Claro. Con lo cual, bueno, que duró 150 años, no 150, eso fue la extracción hasta 2003, pero sí unos 120 años. Entonces, bueno, pues 1.200 vecinos que había, ahora fijémonos, hay no más de 50 censados. En esta obra hablas también, ¿no?, de esas consecuencias que trajo la instalación de la mina, porque señalas que hubo tanto consecuencias positivas como negativas, Mario. Sí, efectivamente. En cuanto a consecuencias positivas, pues hay que tener en cuenta que la Real Compañía Asturiana de Minas era una compañía belga que trataba de una... Era diferente al resto de empresas de la comarca, era la gran empresa de la comarca, incluso por encima de Solvay o de Sneace o del actual Bridgestone, que entonces se llamaba La General. Era una empresa que trataba muy bien a su gente, que la mayoría de las casas que había en el pueblo eran propiedad de la mina, que ponía a disposición de los obreros, pero también había escuelas para los obreros, había cines, había teatro, había un hospital para los obreros y para sus familias, con lo cual era una empresa que los trataba muy bien. Pero claro, al llegar al año 82, las consecuencias negativas es que directamente desapareció absolutamente todo de la faz de la tierra. Casi 10 años, ¿no?, de trabajo hasta publicar este libro que ahora sí que es una realidad. ¿Cómo ha sido todo ese trabajo de documentación? Porque además señalabas que ha habido más, incluso que no has podido incluir. Sí, de hecho estamos pensando en hacer un libro exclusivamente de fotografías y de la antigua revista minera que estamos recopilando a través de antiguos obreros, etc. Pero bueno, lo que empezó como un trabajo fin de carrera, pues poco a poco fuimos conociendo gente, fuimos al archivo de Torrelavega, al archivo de AXA en Avilés, en Hinojedo, que está la planta de AXA, de tratado, pues bueno, ahí también conocí al geólogo, al topógrafo de la compañía, me fueron presentando a más gente y poco a poco, unos años más que otros, pero bueno, de vez en cuando íbamos recopilando información, muchas fuentes orales, muchos vecinos del pueblo que te llaman y te dicen, oye, pues yo tengo fotografías, además mi vecino tiene más, te voy a presentar a esta persona, y poco a poco pues la cantidad de volumen de información fue tan grande que nos vimos casi obligados a publicarlo. Háblanos un poco de todos esos testimonios que al final son la memoria viva de esta historia. Bueno, pues algunos normalmente eran trabajadores de la mina que evidentemente vivían allí y que muchos de ellos pues eran niños pequeños cuando en 1965 se produjo el hundimiento, con lo cual a algunos les saltan las lágrimas cuando te lo está contando. O por ejemplo cuando visitamos la mina, la antigua sala de máquinas en el 2010, que Luisín, como le llamo yo, pues por ejemplo, que era un antiguo facultativo de minas, lloraba porque decía que allí se podía comer casi en el suelo. Y claro, cuando lo visitamos nosotros, ya 10 años después de cerrado, pues evidentemente las condiciones eran diferentes. Y bueno, pues muchos de ellos ya han fallecido por edad y ahora pues quien me facilita la información son sus hijos, sus nietos, sus familiares. Y la verdad es que es muy emotivo porque, bueno, pues todos los días conoces a gente que vivió una historia en un sitio que aunque yo le puedo ir a visitar, no queda nada, absolutamente nada de lo que fue durante 150 años. Entonces, pues bueno, es una historia, la verdad es que para mí me ha gustado mucho. Un prólogo, el de este libro, escrito por Manuel Bartolomé. Manuel Bartolomé, pues ¿qué voy a decir de Manuel Bartolomé? Pues una persona muy querida en la zona, de hecho su padre fue el descubridor del pleito de los 9 valles de Reocín, un escritor que también ha escrito artículos sobre la mina. De hecho hay un artículo en el interior del libro sobre Barrendera, que era una de las zonas donde se inició la mina y que lamentablemente falleció 2 semanas antes, a primeros de este año, antes de presentar el libro, con lo cual pues bueno, siento como que se ha quedado un poquito cojo al finalizar el libro, pero bueno, siempre estará en el recuerdo y ahí queda el prólogo en memoria de Manuel. Podríamos decir, Mario, que este libro, Una historia minera, Reocín, es un claro objetivo a todos esos vecinos de la zona, todas esas historias que han vivido esta situación. Claro, yo siempre digo que esto lo hemos hecho en memoria de todos aquellos vecinos que tras tantos años viviendo en el pueblo de Reocín, pues tuvieron que abandonarle y con él los recuerdos de toda una vida, pero también de todas esas generaciones de mineros, generaciones que en muchos casos 3, 4 generaciones de la misma familia han vivido para extraer zinc de esa mina. Pues este libro yo creo que en recuerdo y en memoria de todas esas gentes.
Y ahora que no nos escucha nadie, Mario, cuando tú comenzaste este trabajo final de carrera, aquello que como señalas comenzó efectivamente como un trabajo final de carrera, ¿alguna vez se te pasó por la cabeza que iba a acabar publicado? Pues no, porque la verdad es que ha sido poco a poco. Cuando tenía tiempo o tenía menos trabajo y podía dedicarme más a esto, pues iba recopilando más información, pero al final tampoco sabía muy bien en qué iba a acabar todo esto. Y la verdad es que con el interés que ha habido allí por la gente, sobre todo de la zona de Reocín, pues al final ha acabado siendo un libro. Pero yo la verdad es que ni me lo planteaba ni no me lo planteaba. Era una cosa que ha ido saliendo, ha surgido, sí. Y ahora que precisamente ya está publicado, ya es una realidad, quizá puedas ahora o tengas en mente nuevos proyectos. Pues sí, la verdad es que las presentaciones nos lo piden y la verdad es que la idea es recopilar más fotos. Tengo mucha documentación. Sobre un mismo tema, ¿no? Sobre Reocín. Sobre Reocín, sobre la mina. Y queremos sacar algo que ya no sea tanto de lectura, sino que sea una recopilación de antiguas revistas del pueblo, de la mina, y sobre todo fotografías, porque la verdad es que la gente cuando ve las fotografías y dice, mira, ahí estaba mi casa, era la casa de mi vecino, esta era la carretera que llevaba al pueblo, todos lo conocen, claro. Mario, ¿dónde pueden encontrar los espectadores del programa esta publicación? Bueno, pues pueden encontrarlo en la editorial Los Cántabros, que, bueno, en la página web de la editorial pueden pedirlo, y luego pues en estudio, en cualquier librería de Torrelavega de la zona, en la librería de Puente San Miguel, en cantidad de librerías. Mario, ha sido un verdadero placer conocerte, tenerte en Cantabria por la mañana y enhorabuena por esta obra que sin duda va a ser un éxito. Muchas gracias. A todos ustedes hacemos una breve pausa, un alto en el camino y estamos de vuelta con más cultura aquí en Cantabria por la mañana.